también teniendo la particularidad que es muy amigo y de muchos de sus colegas, y entre ellos de acá de las temas del profesor Leandro Albarracín, que debe estar escuchando con mucha atención. Vamos a hablar con el profesor Eduardo Sotelo, profesor de educación física, especializado en autismo. También tiene otros desafíos. Él es docente de la Universidad de Favaloro en Buenos Aires. También es que está a cargo y él nos va a contar un proyecto, eh, el proyecto que tiene que ver con los jóvenes y con los niños en el tema juegos. Bueno, él nos va a comentar toda esta diversidad de temas y sobre todo en el tema del autismo, que seguramente vamos a escuchar con mucha atención en esta verdadera inclusión. Profesor, lo saludo, le doy gracias por estar en comunicación con nosotros aquí en Ecotermas, en Termas de Riondo. Omar Villavicencio lo saluda. ¿Cómo le va? Muy buenos días, profesor. Hola, buenos días, Omar. Un gusto estar con ustedes y poder compartir un ratito también de lo que uno No, sabe con ustedes. a mí también, es un placer tenerlo, profesor, debido a que he venido escuchando diversas notas que le hicieron algunos colegas de todo el país, profesor, de todo el país que lo han llamado, además también en algunas mesas nacionales que también ha sido convocado usted, profesor, allí, y, y no dejamos de hablar sobre este tema en particularidad que yo quiero que usted nos dé a conocer sobre el tema del autismo, ¿no? En esta verdadera inclusión, aparte de otros que seguramente nos va a ir detallando usted, sobre esto, profesor, a la hora de hablar en este tema diverso, que es muy importante para la familia que lo está escuchando, profesor. Sí, creo que todo lo que tiene que ver con las condiciones del espectro autista han ganado como un espacio importante en la sociedad y no solamente tiene que ver con la posibilidad que le dan a uno como profesional o como alguien que se dedica al tema, sino creo que tiene que ver mucho más con la lucha de las familias que se han unido y han tratado de poder llevar conocimiento e información a toda la sociedad en general, porque bueno, una de las dos barreras más grandes, y no me canso de decirlo, que tenemos hoy en día para que nos limita la inclusión tiene que ver con el desconocimiento y con la desinformación, ¿no? Con los mitos que se generan tanto en las personas con discapacidad en la sociedad actual como, digamos, en las personas con autismo. Y en la medida que haya más información y haya más conocimiento y realmente se sepa de qué se trata el autismo, la inclusión, o por lo menos vamos a estar un poquito más cerca de poder, por lo menos, respetarle los derechos a las personas con autismo como a cualquier otro ser humano, ¿no? Entendiendo que las barreras las pone la sociedad y no la limitación o las características propias del autismo. Claro, la verdadera inclusión, como dice, pero el respeto, como usted dice, ¿no? Que se conozca, Exactamente. porque al escucharlo a usted, y lo venía, que hay gente que obviamente que no está en ese tema, que todavía no le encuentran o no lo saben, a la que tendrían que estar más informados, doctor, Uh -huh. profesor en este caso, ¿no? Sí, la información lo que nos genera a todos es la posibilidad de estar tranquilos, ¿no? O sea, cuando uno se encuentra con un imprevisto, con algo que no conoce, lo primero que hace es alertarse, es tratar de resguardarse. Nos pasa, digamos, también con personas que vienen de otro país o que tenemos estereotipos. Los estereotipos al ser humano lo ayudaron un poco a sobrevivir hace millones y millones de años, pero hoy en día que ya vivimos en sociedades tenemos que tratar de romper esos estereotipos y entender a la diversidad como la posibilidad del diferente, ¿no? Y como que ese diferente nos puede aportar cosas nuevas, nos puede enriquecer y nos puede hacer mejores personas. Y con las personas con autismo pasa exactamente lo mismo. O sea, los síntomas del autismo en sí tienen que ver con los desafíos que tienen los chicos o las dificultades para poder comunicarse, para poder interactuar socialmente, o esas actitudes, conductas, actividades más estereotipadas y restringidas que son, digamos, los síntomas que podemos ver. El desafío en el autismo está que justamente esos síntomas se demuestran de forma totalmente distintas en cada una de las personas. Entonces, hay profesionales o autores que dicen que
tenemos tantos autismos como personas que lo tienen, ¿no? Y a eso nos desafían a poder conocer a la persona, a acercarnos, a respetarlo, a saber qué cosas les gustan y qué cosas no. Y esto que decías vos, ¿no? Del respeto hacia el otro, me parece algo fundamental, que la sociedad actual está perdiendo, ¿no? El respeto hacia el otro, el poder mirarlo a los ojos, conocerlo, ser empáticos, o sea, tenemos que volver a recuperar un poco de lo que el ser humano pudo ir enriqueciéndose en la medida que empezó a ser un ser social. Cuando hablamos, sobre todo entrando en lo que también usted nos va a contar sobre el tema aprendiendo a jugar, vemos, y esto es así, más juego, más movimiento, más infancia en los niños con autismo. Y es así, Sí, profesor, ¿no? sí, total. Es así, ¿no? O sea, aprendiendo a jugar nace como, en principio, como una posibilidad de brindarle Sí, a las personas con autismo poder realizar actividades lúdico-deportivas como cualquier otra persona. O sea, entendiendo que muchas veces las personas con estas características pasan la mayoría de su tiempo en la escuela y en los tratamientos, en las terapias, y les queda poco tiempo para poder jugar y disfrutar como cualquier otro chico. También es verdad que la imposibilidad de los profesores que llevan a cabo este tipo de actividades del desconocimiento y de poder pensar los apoyos específicos para las personas con autismo también es otra gran barrera. Y así es como nace Aprendiendo a Jugar, brindando actividades lúdico-deportivas de todo estilo, ¿no? Desde el juego hasta actividades de campamento, salidas, o sea, colonias de vacaciones, bueno, tratando de asegurar por lo menos el derecho al ocio, al tiempo libre de las personas con autismo. profesor, ¿y cómo se hace entonces desde allí? Seguramente cuando hablamos de que es un tema, ¿no? Que obviamente en algunos lugares del país, sobre todo cuando tratan el tema de la pirotecnia, que este es un tema, ¿no, Sí, profesor? es un tema, Porque, bueno, sí, te sí, escucho, sí, perdón. lo escucho, profesor, lo escucho, lo escucho. Sí, No, tiene que ver con un tema, pero tiene que ver con lo que veníamos hablando anteriormente, ¿no? sí. Con el respeto hacia el otro. O sea, A las eso, a personas eso es con lo que yo autismo. quiero, a eso es lo que yo quiero llegar, porque en algunos lugares se lo ha tratado el tema. Tengo entendido que usted no está de acuerdo con que en algunos lugares que se lo ha declarado esto, en algunos lugares lo hacen, en algunos no lo hacen, que directamente se ha tratado de debatir mucho esto, pero a la hora de todo esto es perjudicial, profesor. Sí, sí, obviamente. Y es eso que hablábamos, ¿no? Que tiene que ver con el respeto al otro. O sea, no, las personas con autismo, si hay una de las características, tiene que ver con muchas personas que son hipersensibles a los ruidos, ¿no? Y lo mal que le hacen los ruidos o los estruendos, en este caso de la pirotecnia. Pero no solamente a las personas con autismo, hay personas, digamos, Sí, vamos a llamarles sin autismo, que así es. también les molesta mucho, a los animales les molesta mucho, o sea, al medio ambiente en general, a los bebés les suele molestar mucho todo lo que tiene que ver con la pirotecnia. Entonces, empezar a entender, a respetar, digamos, al otro y a legislar, obviamente hay una responsabilidad del Estado por legislar y controlar también, ¿no? A la pirotecnia, o sea, todas las consecuencias que trae la pirotecnia a veces trae también muchas muertes. Entonces, en la medida creo que eso se pueda legislar y pueda, no sé si no haber pirotecnia, pero por ejemplo hay lugares en otros países del mundo o en otras ciudades de Argentina misma que se elige un lugar específico para tirar pirotecnia, ¿no? Entonces, bueno, eso también es respetar al otro y entender que hay personas que realmente les duele ese ruido, Les duele, sí. claro, y poder ponernos en el lugar del otro. Creo que ese es el secreto, ¿no? No solamente jugar al otro por lo que vemos, sino también poder preguntarnos por qué le pasa lo que le pasa, o sea, y esto tiene que ver con la sociedad en general, ¿no? Todos tenemos una historia, tenemos experiencias vividas y reaccionamos a situaciones de maneras distintas por distintos motivos. Y a las personas con autismo, obviamente, esto se produce, digamos, demasiado, porque muchas personas con autismo, el autismo no se ve, es invisible, entonces muchos tienen crisis o conductas desafiantes en lugares, digamos, sociales o expuestos a otras personas, y el poder entender que, bueno, le debe estar pasando por algo, no porque es caprichoso, no porque
de repente se enojó y se tiró al piso y es un exagerado. O sea, en la medida que la sociedad sea un poco más empática, creo que va a haber más posibilidades para todos, ¿no? Sobre todo para las personas con autismo en este caso, que es en algún punto los que me brindan la posibilidad de charlar de estos temas. Sí, además vemos que esto se lo viene tratando con atención dentro del Congreso, de la Nación, Ujú. a la cual usted ha participado en distintas charlas de debate, ¿no? Profesor, junto con su equipo, junto con la gente, en esta lucha, ¿no? Además también hay grupos de paz, tengo entendido, que están en este tema. ¿Cómo va tomando esto, profesor? ¿Qué es lo Sí, que... Sí, yo creo que el autismo en algún punto nos vino a desafiar a todos como sociedad, ¿no? sí, Vino a desafiar al Estado para justamente poder legislar estos temas, como estábamos hablando de la pirotecnia, ajá, pero también sobre la detección precoz, a poder organizar y el Estado pueda legislar sobre esta temática y a la vez poder llevar información, por ejemplo, a los docentes de qué se trata el autismo, ahí está. o por qué no llevar también capacitaciones docentes, ¿no? Ujú. Pero también desafía al profesional de la salud y desafía a los docentes en el sentido de que no es lo mismo lo que hoy sabemos de qué es el autismo que hace 10 años. Entonces nos desafía a todos a poder capacitarnos y seguir aprendiendo de qué se trata esta condición de vida. Pero muchas veces también desafía a las familias, porque cuando un chico con autismo viene a esta familia, o sea, le exige poder comunicarse de otra manera y no comunicarnos como nos enseñaron nuestros padres. Y Claro. bueno, ¿por qué no también desafía al portero de la escuela que va ese chico con autismo o al kiosquero, digamos, de la esquina de la casa? Porque mientras más información haya, obviamente todos vamos a poder entender mejor y tratar mejor a esa persona, ¿no? Empatizar con él y poder brindarle posibilidades de poder tener una vida autónoma, feliz y que se pueda autodeterminar y elegir cosas que le gusten, ¿no? Yo creo que el En la vida tema, cultural. yo creo que el tema pasa también, como usted dice, ¿no? Una mayor profundidad en el tema de las escuelas, ¿no? En las Sí, escuelas, no solo en la primaria, sino también en la secundaria y en la terciaria también para tratar estos temas, ¿no? sí, Profesor, yo sí, creo que sí, ahí tiene que apuntar, pero sobre todo, el tema de la comunicación en la familia, en los padres, con los sí, hijos. Ahí tiene que tomar parte primera en esto, lo que yo hablaba con su colega y amigo, que lo debe estar escuchando el profesor Leandro Barracina aquí en Las Termas, ¿no? sí. Profesor, quien me mandó un mensaje y la verdad que usted lo conoce y es una persona que está trabajando mucho en este tema acá, en Termas, Sí, sí, profesor. sí. Sí, sí, Leandro está trabajando mucho, digamos, en lo que es la comunidad de Termas, con personas con autismo y también con otras discapacidades. Así es. Me parece que es fundamental poder, ya gente que se preocupe y que se ocupe de poder generar espacios para este tipo de personas, ¿no? Que muchas veces esos espacios no los encuentran en otros lados y bueno, la posibilidad que brindan estos profesores que tienen como también ese toque mágico, ¿no? Esa cuestión empática de preocuparse por el otro y de mover cielo y tierra, porque bueno, sé que Leandro ha llevado a chicos a campeonatos, ha Sí, viajado y se ha sí, preocupado por impresionante, eso, impresionante, hace profesor, un impresionante. trabajo Muy y bueno, con, muy, sí, 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 y como Leandro creo que hay muchos sí, profes, digamos así, que no tal vez no tienen la posibilidad de salir en la radio, pero o en los medios de comunicación, pero que están haciendo un trabajo silencioso hermoso, espectacular y que realmente esos profesores me llenan de energía como para poder seguir llevando, digamos, la información y el conocimiento a otros profes para invitarlos a hacer lo mismo, ¿no? claro, claro, claro. Usted es profesor de la Universidad de Favaloro, ¿no? ¿Es así? Sí, yo soy profesor invitado en la diplomatura en autismo de la Universidad Favaloro. Muy Sí, me bien. invitan todos los años a poder participar de la diplomatura. Y también, obviamente, hablar de todo esto habla de otros desafíos, ¿no? También, profesor, en el tema, por ejemplo, aprendiendo a jugar, que es algo que empezó usted a construir esto, ¿no? Sí, Profesor. sí. Sí, es un poco el camino, digamos, que hizo Leandro, pero que hice yo en Ciudad de Buenos Aires, básicamente, Bien. brindando este tipo de posibilidades. O sea, cuando a mí me gusta hablar de desafíos, justamente por esto, ¿no? Porque creo que el desafío apunta a que
a que estamos todos involucrados en eso y nos desafía a nosotros a poder cambiar nuestras prácticas. Claro. Cuando hablamos de, por ejemplo, conductas disruptivas o conductas problemáticas, ponemos acento solamente en la persona. Y me parece sumamente importante no solamente ver las limitaciones que tiene la persona con discapacidad o con autismo en particular, sino también las limitaciones que ponemos nosotros como sociedad, ¿no? Y que realmente los que terminamos limitando las posibilidades de participación de este tipo de personas somos nosotros, el contexto. Y sobre todo los profes de educación física, que hoy en día te encontrás un profe de educación física festejando en algún salón de fiestas el cumpleaños de los chicos, pero también te lo puedes encontrar, no sé, en algún hotel de termas haciendo recreación, te lo podés encontrar en un club, en la escuela, te los podés encontrar en cualquier contexto donde los chicos se relacionan con chicos. Y cómo nosotros podemos ser, digamos, limitar las posibilidades y la calidad de vida de las personas con autismo, con discapacidad, o cómo podemos facilitar, ¿no? Y por eso mi gran preocupación y mi ocupación de poder, digamos, llevar conocimiento a otros profes para que justamente entiendan lo que podemos mejorar la calidad de vida de este tipo de personas. Porque cuando hablamos de esto también, obviamente, así como usted dice en el comienzo, profesor, en los niños, también hablamos de nuestros abuelos, ¿no? En la infancia. También lo sufren ellos, también en todo, ¿no? Profesor, ¿no? Es así, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Creo que todos estamos atravesados por este tipo de situaciones, ¿no? El tema es que muchas veces, o sea, cómo se veía la discapacidad hace 50 años no es lo mismo que cómo se la ve hoy en día. También. Y bueno, eso también genera frustración, ¿no? En las familias, en los abuelos. Hay muchos abuelos que andan por el país luchando por los derechos de sus nietos, ¿no? Claro, que a veces terminan agarrando la bandera a ellos y luchando y moviendo cielo y tierra para poder ser escuchados. Es impresionante, creo que por eso resalto mucho a las familias, ¿no? Porque son las que realmente terminan moviendo porque cielo se y va tierra. perdiendo, ¿usted cree que esto yo lo vengo considerando y esto hablando con profesionales, se está perdiendo esa comunicación en la familia, ¿no? Se está perdiendo ese diálogo con los hijos. ¿Usted lo ve así, profesor? Sí, tal cual. Porque el que profundiza mucho más en esa mesa, ahora, la tecnología, como es el tema del celular, ya es como que no hay esa conversación entre madre e hija, entre padre e hijo, y quién queda como esto, usted ahí tiene la razón, ¿quién queda ahí? El abuelo, la abuela, ¿no? Directamente. Hasta eso se va perdiendo, ¿no, profesor? Sí, creo que el cambio cultural que se ha producido es enorme y nos desafía a esto, como venimos hablando, ¿no? A poder volver a comunicarnos entre nosotros, entre padres, con nuestros hijos, a tener esos momentos de juego, a poder disfrutar, digamos, un poco más del aire libre. O sea, la tecnología ha traído cosas buenas y ha traído cosas malas. Exactamente. Y en estas cosas malas, o sea, tenemos que poder observar, digamos, y poder volver a acercarnos al otro, ¿no? Acercarnos porque si no terminamos hablando de los desafíos en la comunicación que tienen los chicos con autismo y no nos damos cuenta que nosotros muchas veces no nos comunicamos con el otro y supuestamente no tenemos esos desafíos, ¿no? Claro. Es sumamente importante, creo que da para mucho, pero sí, o sea, el cambio social y cómo eso repercute en la infancia y en las relaciones sociales es fundamental. Claro, es fundamental tener eso, ¿no? Sobre todo en los niños que empiezan con llegar a la casa y decirle a la mamá y al papá, me duele el oído, me duele la cabeza, no puedo tolerar el ruido, no, pero ya te va a pasar, esto es una cosa, hay que prestarle mucha atención a eso, ¿no? Cuando nos dicen nuestros profesionales y el caso suyo, ¿no? Porque esto se ve también, profesor, ¿no? También, Sí, se ve constantemente y tiene que ver un poco también con los derechos, ¿no? O sea, ahí está. El derecho de los niños, o sea, la Convención de los Derechos del Niño, un poco habla de esto, ¿no? De poder escuchar a los chicos, de la voz, de la importancia de la voz y que los chicos están en el centro digamos, de la escena. Y nosotros, si bien ellos son sujetos responsables, sujetos de derechos, nosotros somos los responsables de velar por los derechos de ellos. Y una de las cuestiones tiene que ver con esto, ¿no? Con escucharlos, con algo tan simple como poder escuchar lo que un chico te está diciendo.
claro. Como a veces lo que te está diciendo es te está pidiendo ayuda Ahí y está, uno ahí está. no está, digamos, presente para poder escuchar lo que nos están diciendo los chicos, ¿no? Ahí está, y ahí sobresale, y me parece lo que ustedes, los profesores, los docentes, porque son ellos, son ustedes los que realmente forman parte de esto a la hora que a los hijos no lo escuchan los padres, ¿no? En algunos conceptos, ¿no, profesor? Sí, Directamente. Eh, bueno, me imagino que todos estos temas, por lo que tengo entendido, este tema va a ser tratado, por lo que tengo entendido, y seguramente usted va a estar aquí ya presente en las termas, en este Congreso Internacional de Educación Física, por primera vez en nuestro país, donde va a estar todo el mundo, ¿no? Acá en las termas. Profesor. o sea, yo no fui invitado al Congreso, o sea, no voy a estar en el Congreso, o por lo menos todavía no me avisaron o no me contactaron para estar en el Congreso. Seguramente lo van a Eh, contactar, porque se van a pero, tratar distintos temas sobre el tema de la discapacidad, por lo que tengo entendido por parte de los organizadores. pero sí, Y seguramente, profesor. Sí. sí, aparte sé que va a ser un gran congreso, o sea, estuve al tanto de las temáticas que van a tocar y me Mm, parece que es una oportunidad enorme, digamos, para mm. toda la región poder tener un congreso de esa magnitud. Me parece que es una posibilidad impresionante. Tendría que estar, profesor, tendría que estar, al menos para que, bueno, de alguna manera tener el aprovechamiento, sobre todo muchos de nosotros, los comunicadores y los periodistas, la presencia suya con mucho y sobre todo usted en estos temas, como para poder de alguna manera seguir hablando, ¿no? Tanto su presencia, profesor, que usted obviamente los medios nacionales de todo el país lo llaman, le hacen nota como la que estamos haciendo nosotros sobre todos estos temas, profesor. Sí, o sea, en la posibilidad que a uno lo convocan siempre está uno como para poder participar de estos eventos que son de suma importancia, pero también confío de que si uno no tiene la posibilidad de estar y van a haber otros profesores tocando la temática, que lo van a tocar con la misma altura y con la misma responsabilidad, así que en ese sentido me siento tranquilo porque sé que puede llegar a haber otros profesores que estén trabajando igual o mejor que uno y No, que no, sí, puedan por dar la supuesto. posibilidad a otro a otros profesores de invitarlos a sumarse, a poder facilitar actividades, en este caso lúdico-deportivas, a personas con discapacidad o con autismo. Obviamente que si uno tiene la posibilidad de estar, mucho mejor, porque bueno, uno también da su visión y comunica cómo Claro, ve claro, a ciertas eso, temáticas claro. en particular, ¿no? Porque Bien. claramente todos Bueno, lo tenemos. de todas maneras, esto ya lo hablaremos después con el profesor Leandro y viendo la posibilidad de poder convocarlo a usted un día que venga a las termas o los días para que nos ofrezca esta charla, como la que usted ofrece en distintos lugares cuando es invitado, ¿no, profesor? Ujú. Que Sí, es muy importante para tratar todos estos temas desde la verdadera inclusión, ujú. profesor. Así que ya Sí, sí. nos vamos a poner en contacto para ver si en algún momento usted puede venir acá a las termas como lo hace en diversas partes del país, ¿no? Que usted recorre, ¿no? Ah, Sí, bueno, muchísimas gracias. Sí. Encantado, obviamente. En cada lugar, en cada pueblo, en cada ciudad a la que uno lo invitan, tiene la posibilidad de transformar esa realidad y por sobre todo llevar y brindar herramientas, ¿no? Para que más profes un poco tengan esta posibilidad. Ya, mm, bueno, venimos hablando de Leandro, de lo bien que viene trabajando y mm. de lo que uno se enriquece también en contacto con los profesores de cada una de las ciudades en las que es convocado, que No, gracias no, a sí. Dios son muchos. Sí, por lo que me cuentan y además también por algunos colegas y algunos informes, ¿no? Que he podido leer en estos últimos días y además con la atención, por eso yo le agradezco tener esta nota con nosotros aquí en Radio Ecotermas y que usted nos cuente entre líneas lo más importante porque podríamos quedarnos horas y horas para hablar de todo esto, profesor, desde su parte, digamos, tan importante en estos temas. Así que, pero vamos a seguir hablando, profesor. Me interesa mucho de hablar de otros temas también a la que seguramente tiene que ver
con esta verdadera inclusión, ¿no? Entre ellos el tema del autismo y sobre todo también en esto que tiene que ver con aprendiendo a jugar, que es uno de los temas que usted tiene haciendo esto, ¿no? Junto con la familia, junto con los padres y tratando este tema, porque es algo que tiene que ver más juego, más movimiento, más infancia en los niños con autismo. Profesor. Bueno, muchísimas gracias, Omar. La verdad que un gusto la comunicación, sobre todo la charla, los temas que tocamos y creo que el resumen lo dijiste vos, ¿no? Más juego, más movimiento y eso va a generar más infancia. Bueno, vamos a seguir en contacto. Ya mantenemos ahí un contacto con usted y usted lo que necesite, profesor, y además viendo esto, y yo lo voy a hablar con el profesor Leandro para que lo invitemos, que venga acá a las termas y pueda dar una charla. Profesor, para que venga a termas. Sí. No, encantado. Un gusto, va a ser un gusto. Bueno, profesor, un abrazo muy grande para usted, ¿no? Gracias, muy amable. Otro. Hasta luego. Un abrazo grande, gracias. Bueno, la verdad que cada vez que nos toca tocar temas que tienen que ver con nuestros profesionales, con profesionales que a lo largo del país no están en estos temas y que hacemos lo imposible para poder comunicarnos y poder tener, aunque sea, ¿no? Temas que obviamente están en la órbita de la familia, ¿no? Cuando se tratan temas de la salud, temas de lo social, lo cultural y todo esto, ¿no? Un hombre que la verdad que yo lo he venido siguiendo, los otros días estuvo en un programa de Canal 9 invitado, estuvo en un programa también de América, la habló una colega de Río Cuarto los otros días, como los que estamos haciendo nosotros, bueno, y hablando de todos estos temas, sobre el tema del autismo. Bueno, ya hablaremos con el profesor Leandro, me voy a poner para ver si invitamos al profesor Eduardo Sotelo, si en algún momento puede llegar acá a las termas, invitarlo para que dé una charla sobre esto, porque lo invitan de diversos lugares, a sala llena, le cuento, para hablar sobre este tema del autismo. Así que hablaremos entonces, ya estaremos en contacto ya después para seguir hablando. Bueno, les agradezco a la gente que ha estado unida escuchando, ¿no? Con mucha atención. Al profesor Eduardo Sotelo, profesor de Educación Física especializado en autismo. Bueno.